daña también a los chavos porque ya todo está en internet. No, porque lo interesante es saberlo buscar, saberlo encontrar, saberlo procesar, saberlo hacer propio, saberlo expresar con las propias palabras. ¿Y tú crees que lo saben hacer? Bueno, ese es el reto. Sin quitarle pensamiento. Pero no es culpa de Internet, al contrario, Internet es el sueño borgiano de a un clic la biblioteca universal. Por ejemplo, en México se escribieron, hay 20,000 libros patrimoniales, quiere decir que entre los primeros libros de la imprenta Juan Pablos Editores de 1567 y 1900, en México se editaron 20,000 títulos. Tenerlos en una biblioteca es imposible. Tenerlos en una biblioteca digital lo vamos a conseguir en 2 años. Es decir, todo el conocimiento a un clic de distancia. Y eso es irrenunciable. Otra ventaja del libro digital es que también ayuda al libro de papel. Porque tú puedes tener las fichas catalográficas, los pedidos, las librerías hoy son digitales o virtuales o electrónicas o lo que queramos ver, aunque lo que tú pidas es un libro en papel, así empezó Amazon. Ajá. Lo que tú estás pidiendo es que te envíen el ejemplar o que te digan la librería más cercana a tu domicilio para irlo a recoger. Es decir que lo tecnológico incluso va a ayudar al libro en papel, yo creo. Tenemos una pausa, Marta. Sí, tenemos una pausa, pero qué cosas tan interesantes. Y además creo, Ricardo, que las redes sociales, el libro virtual, está ayudando a la democracia. ¿Estarías de acuerdo? La democratización de la cultura. Así es. Pues vamos con esto a una pausa y lamentablemente ya a nuestro tercer bloque, pero regresamos a platicar con Ricardo Cayuela. Pues aquí platicando de verdad muy sabroso con nuestro culto invitado. Y bueno, no podía estar en mejores manos las publicaciones de Conaculta. Cuéntanos qué planes tienes, hacia dónde vas, qué nos espera de las publicaciones. No, pues muchas gracias, con todo gusto. Cuando Rafael me invitó a formar, Rafael Tobar, el presidente del Consejo, me invitó a formar parte de su equipo de trabajo, me dijo, la primera tarea es racionalizar las colecciones, la segunda es impulsar las coediciones y la tercera es apostar al libro digital. Y estamos trabajando en esas 3 tareas muy intensamente. Cuando yo entré había 23 colecciones en la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, lo cual quiere decir que muchas colecciones tenían un título cada 2 o 3 años, otras estaban abandonadas y no había como la conciencia de qué tiene que editar el Estado mexicano. Incluso la pregunta previa, ¿debe el Estado mexicano editar? Nosotros decimos, bueno, sí debe editar, como nació desde Vasconcelos la idea, pero debe editar aquellos libros que sean útiles al mayor número posible de lectores, al precio más bajo, que estén disponibles realmente, que no sean cosas que puede hacer la industria editorial, porque si no el Estado lo que hace en lugar de apoyar la cadena del libro es competir con ellos, competir, y además como nosotros no tenemos que tener ganancias, es una competencia desleal. Entonces decidimos crear una política de clásicos de México, Iberoamérica y el mundo, de tal suerte que un lector promedio pueda formarse una buena cultura gracias a los libros que el Estado mexicano pone a su disposición, digitales y en papel, a precios bajos. Y apoyar a la industria editorial mediante una convocatoria de coediciones. Bueno. Antes las coediciones las decidía el director general en su oficina. Yo entré el 1 de marzo y el 2 tenía petición de 17 amigos editores para reunirse conmigo y dije, yo no puedo trabajar así, vamos a hacerlo transparentemente, mediante una convocatoria pública, un jurado, un fondo, Ricardo, bueno. Y que se decida mediante instancias democráticas de exigencia cultural, pero de transparencia. Y Ricardo, de seguro también coincidiremos que todos estos afanes por la cultura, y sobre todo en el México actual tan violento, tendrá que ver como un antídoto o como una contraposición a esa violencia que, bueno, fluye por todos lados, sin en todos duda. los rincones del país, ¿no? Yo estoy seguro y convencido de eso. Creo que la gente joven, que es fundamentalmente la que puede caer en las garras de los grupos delictivos y empezar en la cadena del crimen, no tiene conciencia de la increíble dificultad que entraña una vida humana. Claro. Lo que implica
construir un ser humano y su cultura, que un niño sepa ir al baño, que un niño sepa usar los cubiertos, que un niño sepa aprender a leer, todo el proceso de generaciones y generaciones de conocimiento acumulado para volvernos personas, y que alguien simplemente pueda cegarla caprichosamente, más allá del dolor, y lo que entraña es un acto brutal de incultura. El crimen es un acto brutal de incultura, y uno de sus posibles antídotos, yo creo, es la cultura. Si tú tienes conciencia de lo que estás haciendo, inevitablemente te vas a inhibir. El crimen existe en todo el mundo, pero está circunscrito a los psicópatas o a áreas muy concretas. En México se ha extendido y hay que acotarlo desde la cultura. Yo estoy de acuerdísimo contigo. Yo creo que además sería una de las formas pues menos violentas, ahora sí, que de acotar la violencia, ¿no? Pero aún así, Marta, cultura, sí. A veces los artistas, los intelectuales se quejan, nos quejamos de los presupuestos insuficientes que hay, y en esa medida, ¿qué opinas tú? Porque incluso esto podría sumar o restar, Ricardo, en términos de oponerse a la cultura, y hasta, si extremamos, los enemigos de la cultura, que ¿cuáles serían? Bueno, o sea, creo que son dos preguntas en una. Yo creo que el para aprovecharte mejor. No, muchas gracias. El presupuesto de cultura siempre va a ser insuficiente. Es un país de 120 millones de habitantes, extensísimo, con un patrimonio para preservar solo gigantesco y para estudiar. Es muy complejo gestionar la cultura de este país, pero creo que al mismo tiempo hay que cambiar de mentalidad y apostar porque el poco o mucho dinero que haya en cultura siembre y cambie voluntades, genere nuevos ciudadanos, y yo creo que esa es la apuesta, más allá del presupuesto anual que se tenga. Muy bien. Y la cultura pues sí tiene muchos enemigos, tristemente. El problema de los enemigos de la cultura es que están fuera de la cultura. Es como aquel que nunca ha visitado el mar. Por más que yo le cuente la belleza de las olas, el placer que significa tumbarse en la arena, etcétera, etcétera, claro, es imposible que lo entienda si no lo vive. Así y la cultura es lo mismo. Si tú empiezas a glosar sus virtudes en gente que no ha leído un libro en su vida, no te entiende, no sabe lo que tú le estás hablando. Así y yo creo que esa es el gran secreto de la incomunicación, que los enemigos de la cultura están fuera de la cultura. Eso es, muy bien, muy interesante. Y llegamos a los sabores. Cuéntanos, ¿a qué atribuyes tú el creciente interés tanto en los medios electrónicos como en los impresos a los temas gastronómicos? Bueno, yo creo que es para México una gran fortuna. No creo que exista una civilización con la cocina como la que tiene México. Es una de las grandes cocinas del mundo. Sin duda. Hay una sabiduría popular increíble. Yo reto a alguien a que coma mal en México. Casi el mérito es comer mal. Claro. Porque tú vas a una barriada popular, te invitan unos tacos de canasta y es increíble la combinación de sabores, el gusto, etcétera. Entonces, para México es una gran dicha que la cocina se haya transformado en un debate cultural, porque ahí somos imbatibles. Así y yo es. creo que se está empezando a demostrar, tanto en términos de nuevos chefs, nuevos restaurantes, nuevos acercamientos a los productos tradicionales, etcétera, ¿no? Entonces, más bien no sé las causas, pero las celebro porque ahí sí nos dieron, para usar una frase de cocina, en nuestro mero mole, ¿no? Así es. Y nos tenemos que ir, Marta, ya. Nos tenemos que ir. ¿Cuál es tu platillo favorito? Pues tengo muchísimos, pero los chiles en nogada a mí me Uy, coincidimos. Coincidimos. Alejandro, un brevísimo. Yo iba a hacer una reflexión sobre Octavio Paz, del cual es experto, entre otras cuestiones, Ricardo Cayuela. No da tiempo, pero me quedaría con la idea de que la cultura es la columna vertebral de la patria. Claro que sí. Nada más. ¿Verdad? Muy pegada a la neurona, desde luego. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A ustedes, gracias. Disfrutamos Marta, enormemente esta profunda conversación, y gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más. Y ya saben que aquí tenemos una cita la próxima semana. Los esperamos con más sabores y más saberes. Gracias, siempre gracias.